Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Doy la bienvenida y en esa misma actitud les pido que me acompañen en oración para que este tiempo sea el Señor ayudándonos a exponer fielmente su palabra. Padre, te doy gracias, Dios eterno, Dios de toda gloria. Gracias, Señor, por el enorme privilegio de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Te pido en el nombre de Jesús que después de un día de trabajo, un día, Señor, en el que quizás ya el cansancio se siente, te pido, Señor, que les fortalezcas y que en esta hora, en este tiempo, Padre, puedan disponer sus corazones para que en el estudio de nuestra confesión de fe, todo lo que hoy estemos conversando, hablando y estudiando, ellos puedan recibir esta enseñanza y pueda ser de edificación para sus vidas. A mí te pido que me ayudes, Señor, y que me permitas ser fiel y ser veraz, Señor. Toda gloria, toda honra, todo honor es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguimos nuestro culto de miércoles con el estudio de nuestra confesión de fe. El tema que me corresponde enseñar es el capítulo 18, párrafo 2, de la seguridad, de la gracia y de la salvación. De la seguridad, de la gracia y de la salvación. Capítulo 18, párrafo 2 de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Antes de dar inicio o entrar en materia con nuestra confesión de fe, me gustaría que hiciéramos un breve repaso de lo que ya vimos el miércoles anterior. Y permítame hacer un breve resumen de lo expuesto, considerando brevemente el contexto histórico en que se encontraban nuestros antepasados bautistas particulares cuando redactaron nuestra confesión de fe y la controversia que pretendían resolver al introducir este capítulo en la confesión. En ese momento histórico hay al menos dos errores teológicos que nuestros antepasados quieren subsanar. Por un lado está la Iglesia Católica Romana enseñando que la seguridad solo podía venir mediante una revelación especial a santos selectos, pero que era peligrosa para cristianos ordinarios. Por otro lado, tenemos a los protestantes antinomianos, que en contraposición a lo que ocurría con los católicos romanos, tenían una exagerada seguridad de salvación que los llevaba al libertinaje, sin tomar en cuenta la santidad de vida. Es atendiendo principalmente estos aspectos que la confesión nos advierte del peligro de una falsa seguridad y la coherencia de un estilo de vida pecaminoso con la seguridad genuina. Es por ello que aunque el tema del capítulo 18 es la seguridad de la gracia y de la salvación, el párrafo 1 inicia siendo una concesión en su primer segmento, que es que los no regenerados pueden engañarse a sí mismos con falsas esperanzas. En otras palabras, hay hipócritas que se convencen a sí mismos de que son salvos. Pero esta situación no debe desviar nuestra atención de la realidad. Y es que los verdaderos creyentes pueden tener seguridad en esta vida.
Y este es justamente el punto que se aborda en el segundo segmento del párrafo 1, el cual fue enseñado el miércoles anterior. Dicho esto, procedamos a leer el párrafo 2 del capítulo 18 de nuestra confesión de fe. Dice así, hermanos: esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Gloria al Señor. Como podemos observar, el párrafo 2 del capítulo 18 está dividido en 5 segmentos. El primero nos dice que la seguridad de nuestra salvación es real y verdadera. El segundo, el tercero y el cuarto nos habla de los fundamentos en los que descansa esa seguridad. Y el quinto nos muestra los frutos que produce esa seguridad. Vamos a iniciar desarrollando el primer segmento. El primer segmento nos dice: esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable basado en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe. Y lo que la confesión nos quiere decir con esto es que hay una seguridad de salvación que no nos engañará. Es una seguridad en la que nosotros no podemos estar equivocados. Estamos hablando de la seguridad de nuestra salvación, de la seguridad de la gracia y de la salvación. Y cuando hablamos de esto, ¿por qué debemos tener la certeza y debemos estar convencidos de que es así? Y esto es así porque quien lo está prometiendo es Dios mismo. Nuestra confianza está puesta no en lo que nosotros escuchamos, o no en lo que nosotros investigamos, o no en lo que nosotros hacemos, sino que está puesta en aquel que lo ha prometido, que es nuestro Señor. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 5, verso 2. Romanos capítulo 5, verso 2. Dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Repito para ustedes: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiero que leamos el 5, allí mismo del capítulo 5, y dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y por qué no avergüenza la esperanza? ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es la que nos permite a nosotros confiar en que la obra de Cristo es para nosotros. En eso esperamos, en que nosotros tenemos salvación en Cristo. Y en el verso 5 nos dice algo bien interesante, y es que
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Señor, para garantizar esa esperanza que nos ha sido dada, derramó sobre nuestras vidas el Espíritu Santo. Hoy nosotros somos morada del Espíritu Santo, y por ser morada del Espíritu Santo tenemos la certeza, y debemos tener la certeza, de que somos salvos. Quiero que vayamos a otro verso para que vayamos afirmando este concepto. Hebreos 6, verso 11. Hebreos 6, verso 11. Dice la palabra del Señor: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos la certeza de que tenemos la salvación, pero debemos mostrar solicitud. Lo que hace que nuestra esperanza sea viva es nuestra solicitud hacia ella. Es que nosotros caminamos hacia ella. Quiero que miremos el verso 19 y 20 de Hebreos capítulo 6. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La palabra clave allí en el verso 19 es tenemos como segura. Es segura, hermanos. Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es nuestra esperanza. Nuestro Señor es nuestra esperanza. Quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Quiero, hermanos, que se fijen en las palabras ahora somos hijos de Dios, tiempo presente. No dice seremos hijos de Dios, sino ahora, en tiempo presente, somos hijos de Dios. Pero sabemos, o sea, somos hijos de Dios en tiempo presente, y además sabemos, o sea, hay una certeza de lo que el apóstol Juan está diciendo aquí. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Hay una parte que no está hecha, pero es una parte que estamos seguros que va a suceder. Esa es la esperanza. Primera de Juan 3:14. Ahí mismo en el capítulo 3, verso 14. Y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Voy a repetirlo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí estamos viendo una evidencia de esa esperanza que nosotros guardamos. Y es que si verdaderamente tenemos esa seguridad de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios, entonces debemos amar a nuestros hermanos, y en eso sabemos que hemos pasado de vida a muerte.
hay una evidencia que se muestra. Quiero que vaya conmigo también a 1 de Juan 4:16. Dice la palabra del Señor: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y aquí también la palabra clave es que hemos conocido. Hemos conocido. O sea, no es algo de lo que somos ignorantes. Es una certeza que tenemos. Es una certeza que tenemos aquellos que tenemos a Cristo en nuestra vida. Y dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Primera de Juan 5:13 nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice que quizás puedas tener vida eterna. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos hijos de Dios. Lo sabemos. Lo sabemos. Y lo sabemos, mi hermano, porque quien lo prometió es Dios mismo. Porque lo podemos ver a través de su palabra. Quiero que pasemos al segundo segmento. El segundo segmento dice de esta manera: basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. La sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Esto no es otra cosa, mi hermano, que el contenido de las promesas. Las promesas son gratuitas y misericordiosas de la salvación revelada en el Evangelio, que son la fuente exclusiva de tal seguridad y la base central de la misma. En otras palabras, es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios. En alguna ocasión le escuché en una predicación a pastor Sugel Michelén. Él decía que él creía que Jonás había sido tragado por una ballena, no porque el relato fuera algo que él pudiera creer. Y decía que así como la Biblia dice que Jonás fue tragado por una ballena, él dice que si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, él igual lo creyera. Y ese es el punto, hermano. Nosotros nos acercamos a la Biblia con plena certeza de que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. No ponemos en duda nada de lo que la palabra dice. Y es justamente eso lo que nos lleva a tener la seguridad en la gracia y la seguridad en la salvación, porque a través de la Escritura podemos ver que Dios manifiesta que su gracia y que su salvación son seguras. Quiero que me acompañe nuevamente a Hebreos 6, pero esta vez vamos a leer el verso 17 y el verso 18. Hebreos 6, versos 17 y 18. Dice de esta manera: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos
un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nuevamente leo, hermano, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nuestra confianza está en quien ha prometido. Allí está nuestra confianza. Quiero que me acompañe a Hebreos 7:22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El Señor es nuestro fiador. Esa es nuestra seguridad. Nuestra seguridad es que tenemos a alguien que asume nuestras deudas. Tenemos a alguien que intercede por nosotros. Esa es nuestra seguridad. Acompáñeme al capítulo 10, verso 14 de Hebreos. Dice la palabra del Señor, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa ofrenda fue el Señor mismo. Él mismo nos hizo perfectos a nosotros y somos perfectos porque Él es perfecto. Estamos en Él y al estar en Él nosotros tenemos su justicia y su perfección. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nosotros sabemos que en la época cuando se practicaban los ritos ceremoniales en Israel, el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote y solo lo podía hacer una vez cada año. Y era todo un ritual. Pero lo que nos enseña la palabra es que el sacrificio de Cristo rompió ese velo. Y ahora estando en Él nosotros tenemos libre acceso al Padre. Podemos llegar al trono de la gracia como hijos, presentarnos delante de Él y estar seguros que le hallamos. En el tercer segmento vemos que la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas. Nadie puede apropiarse de las promesas del Evangelio sin cumplir sus condiciones. Fe y arrepentimiento y las otras virtudes del Espíritu que fluyen de ello y dejan ver que es un verdadero creyente. Esto es cierto para los verdaderos creyentes. Pero un verdadero creyente es necesario que haya nacido de nuevo para ser un verdadero creyente. Y el nuevo nacimiento nosotros lo podemos ver en la recepción del creyente de esos dones del arrepentimiento y de la fe, que es lo que produce la conversión. En el arrepentimiento vemos que esa persona cambia sus pensamientos y ese cambio de pensamiento lo lleva a un cambio de dirección. El que pecaba ya no peca más, el que robaba ya no roba más, el que mataba ya no mata más. Vemos lo que produce el arrepentimiento en la persona. Y vemos lo que produce la fe en la persona. Ahora la persona desea a Cristo, ahora la persona desea leer su palabra, ahora la persona odia el pecado. Ahora la persona siente que solo tiene vida en Cristo. Pero, ¿cuáles son esas otras virtudes que van atadas a lo que sucede después de ser convertido?
Bueno, vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 4 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 4 al 11. Y luego para ustedes. Dice la palabra del Señor, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando estamos en Cristo, cuando somos verdaderos creyentes, debe haber fruto. Debe haber fruto de piedad, debe haber evidencias de que el Espíritu Santo está en tu vida. Eso es lo que quiere decir esta parte de la enseñanza. La sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Debemos producir fruto. Debe manifestarse el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Es la forma como nos podemos apropiar de las promesas del Evangelio. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Eso implica una acción, pero esa acción, todo creyente sabe que es posible solo si el Espíritu Santo está en su vida. Obedecer al Señor es algo que hacemos solo si el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y la forma como le obedecemos es guardando sus mandamientos. Y la forma como evidenciamos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas es dando frutos espirituales. En el cuarto segmento vemos el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo hace brillar la obra que ha realizado en nosotros. El Espíritu Santo le testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Para hacernos conscientes de que nuestra nueva posición ya no es de esclavos, sino de hijos de Dios y coherederos con Cristo. Quiero que me acompañe, hermano, a Romanos 8:15. Romanos capítulo 8, versos 15 y 16. Y dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ¿cuál es este testimonio? ¿Cómo se manifiesta el hecho de que el Espíritu Santo
está dándole testimonio a nuestro espíritu. Se manifiesta en que empezamos a vivir como hijos de Dios. ¿Y cómo vive un hijo de Dios? Bueno, tenemos el ejemplo de cómo vive un hijo con su padre. ¿Cómo se comporta un hijo con su padre? Confía en su padre. Se acerca confiadamente a su padre. Un hijo sabe que puede llegar a donde está su padre y darle un abrazo y no necesita pedirle permiso para eso, porque es su hijo. Pero además de eso, el Espíritu Santo también le transmite a la persona la seguridad de que es hijo. Y la seguridad de que eres hijo se debe transformar en que te debes comportar como un hijo. Debes actuar como un hijo, debes pensar como un hijo y debes hablar como un hijo. Amén. En el quinto segmento, y como fruto suyo, mantiene el corazón humilde y santo. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mi hermano, cuando nosotros recibimos esta palabra, que el fruto que debe darnos la seguridad de la gracia y de la salvación es que debemos ser humildes y santos. Hay que hacer un especial énfasis en esto, porque muchas personas piensan que tener seguridad de la salvación implica libertinaje, implica tener una carta abierta para hacer lo que tú quieras. Pero ese no es el caso. Lo que debe producir la seguridad de la gracia de Dios en tu vida y de la salvación es que tú cada día debes ser más humilde y cada día debes ser más santo. Tu proceso de santificación debe ser mayor en la misma medida en que tu realidad de la gracia y salvación están presentes en tu vida. Amén. Esto no es para relajarnos ni para vivir pensando que una vez salvo siempre seremos salvos, como hay una secta por allí, ¿verdad? Y no importa lo que yo haga, sigo siendo salvo. No se trata de eso, mis hermanos. La seguridad de la gracia y de la salvación nos debe llevar a mantenernos humildes y perseverando en nuestra santidad, odiando el pecado y deseando cada vez más a Cristo. Para terminar, hermanos, quiero dar unas conclusiones. Primero, la seguridad de la gracia y de la salvación no tiene que ver con que la seguridad de las promesas de Dios son verdad. Tienen que ver con la seguridad de que estas promesas son nuestras. Es que son para nosotros. Es que podemos ver esas promesas realizadas en nosotros. La seguridad, todo verdadero creyente puede saber con certeza, sin temor a equivocarse, que es un hijo de Dios. No debe haber lugar a dudas.
Los fundamentos en los que descansa esta seguridad son esenciales. En primera medida, el fundamento de que las promesas que Dios nos ha hecho, sabiendo que Él es el que promete. Un segundo fundamento es que la evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y un tercer fundamento es que el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros podemos evidenciar estos fundamentos en nuestras vidas, seguramente vamos a estar viviendo nuestra vida confiadamente de que tenemos seguridad de la gracia de Dios sobre nuestras vidas y que tenemos seguridad de la salvación. Muchas gracias, hermanos.